Las voces detrás de Congreso 5.0. Hola, mi nombre es Marisol Muñoz de Feeling, que estoy en vivo desde el Congreso Mundial en Psicología y Psicoterapia 5.0, Más allá de tus sueños. Esto es Un Minuto con el Dr. Eric García López. Un espacio para reflexionar, inspirarnos y sobre todo para que las personas que nos escuchan al otro lado de la pantalla tengan la oportunidad de conocer un poquito más al Dr. Eric García. Muchísimas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muchas gracias. En unos momentos va a subir al escenario. ¿Cómo se siente? Bueno, entusiasmado, muy emocionado, veo un público pletórico, un auditorio lleno, así es que muy estimulante, también muy retador, por supuesto, y con muchísima emoción. Sí, es lo que veo. Hay muchísima buena energía allá en el auditorio. Los Feelingers están emocionadísimos. La verdad es que son geniales, ¿eh? Desde la llegada al auditorio, las filas enormes que se ven afuera. No, una maravilla. No, qué gusto y qué emoción tenerlo por acá, doctor. Gracias. Bueno, pues usted se dedica a la psicopatología forense, ¿cierto? Correcto, sí. Entonces, me gustaría preguntarle un poquito sobre neuroética forense. Sí, con gusto. ¿Hasta dónde cree usted que puede llegar la ciencia sin vulnerar los derechos humanos, doctor? Bueno, estamos realmente ante un gran desafío, maestra Marisol, porque ahora en unos minutos voy a presentar publicaciones que se acaban de hacer hace una semana, incluso ayer, en Nature, en Science, en estas grandes revistas, en Frontiers in Human Neuroscience, etc. Y la realidad es que los avances que están ocurriendo son un enorme desafío ético, pero también legal y forense. Sí hay muchos avances, bueno, ustedes ya lo estuvieron haciendo, vi que hacen inteligencia artificial, vienen muchísimas cosas en ese sentido, y en efecto, como usted bien prevé, esto nos va a requerir un esfuerzo enorme para regularlo adecuadamente antes de que nos haga de control. Claro, sobre todo ahora con la inteligencia artificial, como usted comenta, ¿verdad? Totalmente. ¿Y cuál es la importancia justamente de los neuroderechos en pleno siglo XXI? Bueno, son fundamentales. Hay quien piensa, hay autores que señalan que podríamos estar en una situación muy similar a la del proyecto Manhattan, es decir, de ese tamaño es el riesgo. En mi opinión, sí es necesario una ética de las neurotecnologías. La UNESCO ya ha planteado, por ejemplo, recientemente que se requiere un andamiaje no solamente legal, sino también una suerte de pedagogía social, de manera que sepamos qué está en juego, qué está en riesgo y además, de cara al Congreso de Feeling, cómo impactan la salud mental. Sí, estos avances de inteligencia artificial van a impactar en la salud mental si no logramos regularlos a tiempo. Ejemplos concretos. Hoy podemos dialogar con herramientas tipo ChatGPT, entre otras, que incluso pueden fungir como psicoterapeutas, y esto es un riesgo muy inquietante. ¿Por qué es un riesgo, doctor? Bueno, porque los estudios nos están diciendo que estas máquinas que no son inteligentes, sino que son capaces de analizar nuestro lenguaje y respondernos, no nos están brindando respuestas empáticas, no nos están brindando respuestas que sí puede brindar un clínico, una psicóloga, una experta en salud mental. De aquí la relevancia, pues, de prepararnos, porque la realidad es que la inteligencia artificial viene con mucha fuerza, va a ser todavía mayor su impacto, y en materia de salud mental, reitero, estamos ante grandes desafíos. ¿Por qué no?, preguntaba usted. Hay muchos aspectos que son esencialmente humanos. Claro. Y estos aspectos esencialmente humanos debemos protegerlos a toda costa. Y bueno, Feeling es un ejemplo maravilloso de cómo es tan importante crear comunidad, porque esto es lo que nos va a exigir precisamente este tipo de artilugios. Qué interesante cómo usted plantea todo esto de los neuroderechos. Creo que es un tema sumamente importante. Como usted dice, estamos en 2025 en el auge de la inteligencia artificial. Así es. ¿Cómo cree que sean las cosas en 10 años si hacemos las cosas bien? Maravillosa pregunta, magnífica pregunta de hecho. Hay un video que voy a presentar al ratito. Es un video un poco largo, no lo veremos completo, pero ahí viene la predicción de lo que ocurriría en no solamente 10, sino en 20 o 30 años si no regulamos la inteligencia artificial y las neurotecnologías. Y el panorama en ese video no es halagüeño, no es agradable, por el contrario. Hay cuestiones, este video se hizo en 2022 y predice cosas que están ocurriendo incluso antes de 2025. Ejemplos concretos, cuestiones vinculadas a la guerra.
Estamos en un momento muy, muy delicado, es un momento muy tenso. En el panorama geopolítico hay varias fragilidades que nos van a generar grandes problemas, turbulencias, y también, por supuesto, con nuestro vecino del norte. Entonces, todo esto en 10 años, ¿cómo se ve? Pues si no lo regulamos adecuadamente, el panorama no es halagador, no es positivo. Por el contrario, habrá mucha desinformación, y esto es inquietante, habrá mucho intrusismo. ¿A qué me refiero? En aspectos de salud mental, por ejemplo, se puede programar una interacción como si fuera un terapeuta sin que el programador tenga conocimiento de salud mental, lo cual es muy, muy delicado. Lo ideal sería que los expertos, las expertas en salud mental, se formen en inteligencia artificial, se formen, conozcan, estudien en la base de las nuevas tecnologías y como expertas en salud mental aprovechen esas herramientas para beneficio de los pacientes y la comunidad. Claro, que lo utilicen, como dice usted, como una herramienta y no que nos reemplace, ¿no? Tal cual. En México, ¿qué tiene que pasar para que podamos regular esto? Bueno, magnífica pregunta. En México hay varias propuestas legislativas. Nosotros integramos una junto con la senadora Alejandra Lagunes, por ejemplo, Karen Herrera Terrá, presidenta de la Comisión Nacional de Neuroética, entre varios colegas muy distinguidos de América Latina y de España, y creamos una propuesta de ley para reformar artículos constitucionales. Nuestra intención es proteger el cerebro y garantizar uno de los elementos sustanciales, que es la libertad cognitiva. Ok, muchísimas gracias por esta gran reflexión, doctor. Y bueno, sabemos que tiene un nuevo libro, entonces nos gustaría muchísimo que nos platique un poco más de Bueno, esto. acaba de salir publicado, de hecho se va a anunciar seguramente en los próximos días. Perfecto. El libro se llama Law and Neuroscience, Justice as a Challenge for Neurolaw and Neurorights, y es una obra colectiva que hemos construido con colegas de Suiza, de Alemania, de España, de Argentina, de Chile. Están muchos de los pioneros y de las pioneras de esta disciplina. Se aborda la problemática de Chile como país pionero en la regulación de la protección del cerebro. Y también, por ejemplo, hay una mexicana, una joven que está en Edimburgo, muy preocupada por la neuroética. Esto es muy importante. Hay mexicanos que están estudiando o trabajando en el extranjero, pero que están aportando a la problemática. Entonces este libro logró convocarlos a ellos. Somos más de 40 autores de diferentes países. Hay autores de Harvard, por ejemplo. El profesor Lázaro Muñoz presenta un estudio maravilloso, original, junto como por ejemplo temas que hemos trabajado en Mind, como el testimonio. Entonces este libro está por salir, me parece que la semana que viene estará ya anunciado, ya está en línea, ya se puede descargar gratuitamente, así es que estamos muy contentos con esta nueva publicación. Qué interesante y qué padre para que todos los Filinkers lo adquieran. Sí, la verdad es que además tiene otra gran ventaja. Para el público será de acceso libre y gratuito. No así para los autores que han tenido que, dado las exigencias de las editoriales, para beneficiar justamente a un gran público. Wow, doctor, no, pues muchísimas felicidades. Gracias por el lanzamiento de este nuevo libro. Gracias. Y qué interesante tener tantas perspectivas unidas, ¿no? Así es. ¿Qué fue lo más retador de escribir este libro? Bueno, justo eso, coordinar a tantos colegas juristas, filósofos, neurobiólogos de diferentes disciplinas, que todos preocupados por el problema grave que implica el avance de las nuevas tecnologías. Entonces está la perspectiva del jurista, por ejemplo, Eduardo Demetrio Crespo, de la Facultad de Derecho de Toledo, analiza los aspectos penales. Por su parte, un profesor de neurofisiología, fíjese que esto es muy interesante, un profesor emérito de neurofisiología de la Universidad de Sevilla se preocupa por el libre albedrío. Entonces es interesantísimo que un neurofisiólogo, que además ya había escrito en 1976, hace casi 50 años, un texto sobre estas situaciones, casi 50 años después vuelve a escribir ahora sobre el libre albedrío y lo que él y su coautora, que es la profesora Aknard, consideran que ocurrirá en los próximos años. A la par de ellos tenemos, por ejemplo, psiquiatras que colaboran en la obra o neurobiólogas como la profesora Cristina Nombela Otero, entre otras personalidades. Son muchos autores. Hay uno de los pioneros, también está allí, que es Roberto Andorno, de la Universidad de Zúrich, junto con Andrea Lavazza, de Italia. Ellos dos nos brindan un panorama filosófico, jurídico. En fin, el libro no es porque lo hayamos coordinado nosotros, pero está realmente muy bien construido y nos brinda una perspectiva multidisciplinar. Claro. Para juristas, para neurobiólogos, para neurocientíficos, para psiquiatras, para psicólogas, etc. Entonces es una lectura obligada para todos los Filinkers, ¿cierto? Sí, la verdad es que sí, creo que les va a encantar. Estoy seguro que les va a gustar.
Doctor, pues muchísimas gracias por contrario. abrirnos un pedacito de toda su experiencia. Estoy segura que los Feelinkers están emocionadísimos por Es un verlo en gusto unas para horas y pues un gusto como siempre que esté aquí con nosotros. Al contrario, gracias a ustedes, Felinkers, y a ustedes, maestra Marisol. Mil gracias. Muchas gracias.